El área de comida del centro comercial Constelación zumbaba como una colmena inquieta. Olía a patatas fritas, a algodón de azúcar y a algo indefinidamente sintético, aromatizantes de cadenas de hamburguesas baratas. La gente iba y venía entre las mesas, cargando bandejas repletas, tirando de niños caprichosos, hablando a gritos por el móvil. Nadie miraba hacia abajo. Nadie veía a la niña. Lía estaba sentada en el suelo frío de baldosas, junto a una columna, con las piernas delgadas recogidas bajo unos vaqueros descoloridos. A su lado había un cubito de plástico de mayonesa, en el fondo, un puñado de monedas pequeñas y un billete arrugado. Delante, sobre un cartón, se leía con letras torcidas: recojo dinero para la operación de mi mamá. Cualquier ayuda es un milagro. Tenía 10 años, y ya sabía que los milagros casi nunca ocurren. Pero su madre le había enseñado a creer. Decía que, si uno espera con todas sus fuerzas, algo bueno termina pasando. Pero ahora su madre estaba en un hospital, pálida como una sábana, consumiéndose cada día un poco más. Los médicos repetían siempre lo mismo: hacía falta una operación. Urgente. Cara. Demasiado cara para una maestra de primaria que llevaba 3 años sobreviviendo como podía. Lía se secó la nariz con la manga de su chaquetilla vieja y levantó la vista. Pasó una mujer con enormes bolsas de boutiques, taconeando fuerte sobre las baldosas. Echó una mirada a la niña, frunció el ceño y aceleró el paso. Después pasó una familia con 3 hijos, el padre llevaba al más pequeño en brazos, la madre explicaba algo al mayor. Ni siquiera redujeron la velocidad. ¿Otra vez pidiendo dinero? Sonó una voz encima de ella. Lía dio un sobresalto. Frente a ella estaba Arturo, un chico sin hogar de unos 13 años, con el rostro curtido, sucio, y unos ojos duros, punzantes. Aparecía en el centro comercial todos los días, rebuscaba en los cubos detrás de la zona de comidas, a veces robaba hamburguesas medio comidas de las mesas. Los guardias lo echaban, pero siempre volvía, como un fantasma. No estoy mendigando, susurró Lía. Estoy recogiendo para la operación de mi mamá. Arturo bufó. En su mirada había una mueca amarga, casi venenosa. Sí, claro. Para una operación. Ya he oído eso antes. Se agachó a su altura, mirándola de cerca. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? ¿Qué le importa a alguien? Sí, respondió Lía con obstinación. Hay gente buena. Ellos ayudan. ¿Buena? Repitió Arturo con burla, escupiendo la palabra como si le supiera amargo. ¿Sabes cuántas veces he pedido ayuda? ¿Cuántas veces dije que tenía hambre, que no tenía dónde dormir? A nadie le importa. Todos pasan de largo. Igual que tú estás ahora, invisible. Lía apretó los puños. Quería responder, pero las palabras no salían. Porque él tenía razón. Llevaba 3 días sentada allí, y la mayoría pasaba de largo como si fuera un trozo de pared. Solo de vez en cuando alguien dejaba una moneda, por pena o para acallar un poco la culpa. Los milagros no existen. Gritó de pronto Arturo, poniéndose de pie. Su voz se quebró en un chillido lleno de rabia contenida. Tu madre ya no tiene salvación. Y de una patada lanzó el cubito. El plástico cayó de lado, resonó por el suelo. Las monedas se dispersaron, tintineando y rebotando. El billete se elevó un instante y cayó bajo los pies de una pareja que pasaba. El chico pisó el papel sin darse cuenta y siguió caminando. Lía se quedó quieta. Observó cómo la última moneda rodaba, hacía un pequeño círculo y terminaba boca arriba. Silencio. Algo se rompió dentro de ella. Sus manos cayeron sin fuerzas, sus hombros se hundieron. Se recostó lentamente contra la columna y se quedó mirando un punto fijo, sin vida. Arturo la contempló un segundo, respirando con dificultad. En su cara pasó algo, tal vez satisfacción, tal vez culpa repentina, y después se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Nadie se fijó. Las personas esquivaban las monedas, alguna las pateaba sin querer,
Otra fruncía el ceño con desagrado. La niña seguía en el suelo, pequeña, rota, el mundo continuaba moviéndose sin ver su dolor. Excepto una persona. Constantino Bosques estaba junto a la barra de una cafetería a unos 20 metros, observando la escena. Había venido al centro comercial por trabajo, una reunión con un posible inversor que había salido bien, y decidió tomar un café antes de volver a casa. Llevaba un abrigo caro de cachemir, zapatos italianos, un reloj que valía como un piso pequeño en las afueras. Tenía 32 años y tanto éxito que podía permitirse ignorar los problemas ajenos. Pero esta escena sí la vio. Primero vio a la niña con el cartel. Luego al chico agresivo que le gritaba. El puntapié. Las monedas volando. Y la expresión de la niña, en la que se apagó, de golpe, la última chispa de esperanza. Algo se movió dentro de él. Tal vez un recuerdo. Tal vez una conciencia que llevaba años intentando silenciar entre contratos y reuniones. Constantino dio media vuelta, olvidó el café y caminó hacia la niña. Ella seguía inmóvil. Él se agachó a su lado y extendió una mano para ayudarla a incorporarse. Dijo, suave. ¿Estás bien? La niña levantó los ojos. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Y de pronto, un destello de reconocimiento. Yo le conozco, susurró ella, temblando. Su foto está en el dormitorio de mi mamá. Constantino se quedó petrificado. Su mano quedó suspendida en el aire. El corazón comenzó a latirle con fuerza, desacompasado. ¿Qué? Preguntó, incrédulo. En el dormitorio, repitió Lía, y las lágrimas comenzaron a rodar. La foto. Usted está ahí, muy joven, riéndose. Mamá dice que usted es una buena persona. Que algún día ayudará. Constantino sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Una única idea cruzó su mente, imposible. ¿Cómo se llama tu mamá? Preguntó con un hilo de voz. Olaya, respondió la niña. Olaya Altamira. El mundo se detuvo. El ruido del área de comida, las voces, los platos, todo se volvió silencio blanco. Constantino seguía agachado, en su abrigo caro, entre monedas dispersas, y no podía moverse. Olaya Altamira. No oía ese nombre desde hacía más de 10 años. Un nombre que había intentado enterrar, borrar como un error juvenil. Se conocieron en segundo curso de la universidad. Él estudiaba ingeniería, ella filología. Coincidieron por casualidad en una fiesta y se enamoraron tan rápido que fue como caer al vacío. Olaya era tranquila, culta, con unos ojos enormes en los que él se perdía. Constantino era ambicioso, atrevido, soñaba con negocios, con construir un imperio. Y entonces ella le dijo que estaba embarazada. Él tenía 21. Se asustó. No, se aterrorizó. La carrera, los planes, las ambiciones, todo se derrumbó. Prometió que volvería, que hablarían, que lo solucionarían. Pero se marchó a Madrid, supuestamente una beca, supuestamente por 6 meses. Y desapareció. Dejó de responder llamadas. Cambió de número. Se convenció de que hacía lo correcto, que era demasiado joven para tanta responsabilidad, que ella se las arreglaría. Enterró la historia bajo toneladas de trabajo y negocios. Creó una empresa. Se casó con Elena, inteligente, fría, calculadora, socia, no amor. No tuvieron hijos. Elena no quería, él no insistió. Y ahora, una niña en el suelo del centro comercial, diciendo que su foto estaba en el dormitorio de Olaya. ¿Cuántos años tienes? Preguntó él, casi sin voz. 10, respondió Lía. 10. Él hizo el cálculo. 11 años desde aquel embarazo. Ella dio a luz. Sola. Crió a una hija sin él. Su hija. Lía lo miraba con esperanza, tan profunda que a Constantino le dolió. Físicamente. Como un cuchillo lento bajo las costillas. ¿Dónde está tu mamá ahora? Preguntó él, levantándose y ofreciéndole la mano. En el hospital, dijo Lía, tomando su mano helada.
Necesita una operación. Pero no hay dinero. Yo intenté juntar pero, agachó la cabeza. Constantino apretó su pequeña mano. ¿Me llevas al hospital? Lía asintió. Salieron del centro comercial y el viento frío les golpeó la cara. Constantino le puso su bufanda a la niña, envolviéndole el cuello. La sentó en su coche, una berlina cara. Ella se recogió en el asiento trasero y no dijo nada en todo el camino. El hospital público les recibió con paredes desgastadas, pintadas con esmalte azul, olor a cloro y comida de hospital. Lía lo guió por los pasillos largos, pasando puertas entre las que se oían gemidos y conversaciones apagadas. Finalmente se detuvo ante la puerta número 47 y llamó suavemente. «Mamá, soy yo». «Pasa, Lía», se oyó una voz débil. La niña entró. Constantino detrás. Y la vio. Olaya Altamira estaba en una cama estrecha junto a la ventana. Su pelo, antaño castaño y abundante, ahora estaba apagado y revuelto. Su rostro hundido, sombras oscuras bajo los ojos. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Grandes, castaños, infinitos. Ella sonrió a su hija. Y se congeló al ver al hombre en el umbral. La sonrisa se borró. Olaya palideció aún más. Sus labios temblaron, pero no habló. «Hola, Oya», dijo Constantino, ronco. Silencio pesado. «Mamá», empezó Lía, «es el señor de la foto». «Él». «Sal, Lía», interrumpió Olaya con voz suave pero firme. «Por favor». «Espera fuera». La niña dudó, pero obedeció. Constantino y Olaya quedaron solos. Él no sabía cómo empezar. Ella lo miraba como si viera un espectro. «Has venido», susurró al fin. No había alegría en su voz, solo cansancio y amargura. «Después de tantos años». «¿Has venido?» «No lo sabía», dijo él. «Olaya, te lo juro, no sabía que nosotros que tuviste a la niña. Pensé que no seguiste adelante». «¿Nosotros?», interrumpió ella, con lágrimas brillando. «No hay nosotros, Constantino. Tengo una hija. Mi hija. Tú te fuiste. Desapareciste. Ni siquiera intentaste saber». Él guardó silencio. Porque era verdad. «Perdóname», logró decir. Ella miró por la ventana, hacia el cielo gris. «Vete». «No», respondió él con firmeza. «No me iré». Lía dijo que necesitas una operación. La pagaré. Ahora mismo. Tendrás los mejores médicos, la mejor clínica. Olaya lo miró con furia súbita. ¿Crees que el dinero lo arregla todo? ¿Qué puedes volver, tirar un fajo de billetes y comprar tu conciencia tranquila? No intento comprarme nada, dijo él. Quiero ayudarte. No necesito tu ayuda, cortó ella. La necesité hace 11 años, cuando estaba sola, embarazada, sin un duro. La necesité cuando no dormía por las noches con un bebé en brazos. La necesité cuando Lía preguntaba quién era su padre. Su voz se quebró. Cubrió la cara con las manos. Constantino se arrodilló junto a la cama. Lo sé, susurró. Sé que fui un cobarde. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar reparar algo ahora. Dame una oportunidad. Por Lía. Ella guardó silencio largo rato. Luego bajó las manos y lo miró. Había dolor. Pero también algo más, enterrado profundamente. Lo pensaré, dijo por fin. Pero no prometo nada. Gracias, susurró él. Salió al pasillo. Lía lo esperaba, con ojos encendidos de esperanza. ¿Y bien? Él puso las manos sobre sus hombros. A tu mamá le harán la mejor operación. Te lo prometo. Y no me iré. Me quedo, Lía. La niña rompió a llorar de alivio. Constantino la abrazó. Y sintió como, dentro de él, algo que llevaba años congelado empezaba a derretirse. Constantino salió del hospital cuando ya empezaba a anochecer. Lía se quedó con su madre. Al final, Olaya permitió que la niña volviera a la habitación, aunque la recibió con silencio.
Él prometió regresar por la mañana y ahora caminaba hacia el coche, sintiendo cómo la cabeza le estallaba bajo el peso de todo lo ocurrido. Tenía una hija. Una niña de 10 años con sus rasgos, con su mismo carácter tosudo. Una criatura cuya existencia él ni siquiera había sospechado. Había pasado años construyendo un imperio, ganando millones, mientras, en esa misma ciudad, su hija recogía monedas para la operación de su madre. Se sentó en el coche sin arrancar, simplemente pensando. Le venía a la mente el rostro de Olaya, demacrada, envejecida, pero aún así familiar. Y sus palabras. Aquella rabia con la que le había dicho que necesitaba su ayuda entonces, no ahora, cuando ya todo estaba vivido. El móvil vibró. Constantino lo sacó del bolsillo, un mensaje de Elena. ¿Dónde estás? La cena se enfría. Mañana a las 9 tenemos reunión con Grijalva, hay que hablar de la estrategia. Elena. Su esposa desde hacía 8 años. Práctica, organizada, siempre segura de que había que hacer. No se habían casado por amor, más bien por conveniencia, aunque él nunca se lo admitiera en voz alta. Elena lo ayudó a subir de nivel en los negocios, lo presentó a la gente adecuada, invirtió su propio dinero en sus proyectos. Eran socios. Buenos socios. Pero entre ellos no había calor. Constantino tecleó un mensaje corto. Voy a llegar tarde. No me esperes. Lo envió sin aguardar respuesta y arrancó. En casa lo recibió el silencio. El piso era enorme, con ventanales panorámicos que daban al centro de la ciudad, muebles de diseño y cuadros de arte contemporáneo. Todo impecable, todo caro, todo frío. Elena estaba sentada en el salón con una copa de vino blanco, mirando la pantalla del portátil. Por fin, soltó, sin levantar la vista. Grijalva quiere revisar las condiciones del contrato. He preparado una nueva propuesta, pero necesito tu visto bueno. Lo vemos mañana, respondió Constantino, quitándose el abrigo. Elena alzó la mirada, sorprendida. ¿Mañana? Tenemos la reunión a las 9, Costa. Es un cliente importante. Lo sé, dijo él, cansado. Pero ahora mismo no tengo la cabeza en eso. Ella apartó el portátil y entornó los ojos. ¿Qué ha pasado? Tienes una cara rarísima. Constantino fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. ¿Decírselo? ¿Callar? Tarde o temprano se enteraría. Pero ¿cómo explicar algo que él mismo aún no terminaba de comprender? He descubierto que tengo una hija, soltó de golpe, volviéndose hacia su mujer. Elena se quedó inmóvil. La copa quedó suspendida a medio camino hacia los labios. ¿Qué? Repitió, con una voz afilada como una cuchilla. Tengo una hija. De una relación anterior. Tiene 10 años. Me he enterado hoy. Cayó un silencio denso. Elena dejó la copa en la mesa con cuidado, se levantó. Su rostro seguía inexpresivo, pero Constantino vio cómo se tensaban sus hombros, cómo se apretaban sus labios. De una relación anterior, repitió en tono plano. Y tú, por supuesto, no lo sabías en estos 10 años. No lo sabía, confirmó él. Nos separamos cuando su madre estaba embarazada. Me fui y dejé de tener contacto. Elena esbozó una sonrisa sin alegría. Ya veo. O sea que abandonaste a una mujer embarazada, desapareciste de su vida y ahora de pronto te acuerdas de tu responsabilidad. ¡Qué conmovedor! Ahorra el sarcasmo. Pensé que había interrumpido el embarazo, dijo Constantino. Sé que suena horrible, pero... ¿horrible? Le cortó Elena, subiendo la voz. ¿Te imaginas el escándalo que puede montarse? Tienes una hija extramatrimonial de la que nadie sabía. Los periodistas te van a destrozar. Nuestros socios, los inversores empezarán a dudar de tu fiabilidad. No se trata del negocio, replicó Constantino. Se trata de una niña. De mi hija, que estaba sentada en el suelo de un centro comercial recogiendo monedas para la operación de su madre. Elena se echó hacia atrás como si él la hubiera salpicado. ¿Para una operación? O sea que además piensas ayudarlas.
¿Con dinero? Por supuesto, dijo él con firmeza. Pagaré todo. La mejor clínica, los mejores médicos. Te has vuelto loco, murmuró Elena. Completamente loco. Es una estafa, Costa. El truco de siempre. Una mujer aparece años después con una niña, dice que es tuya y te pide dinero. No me ha pedido nada, objetó Constantino. Olaya ni siquiera quería verme. No pidió dinero. Fui yo quien insistió. Olaya, ¿eh? Escupió Elena. Hasta tiene nombre. Y tú, por supuesto, le crees. ¿Te has hecho la prueba de paternidad? Constantino se quedó callado. No, no se había hecho ninguna prueba. Pero cuando vio a Lía, cuando miró sus ojos, sus propios gestos reflejados, no necesitó laboratorio. Lo supo. Simplemente lo supo. La haré, dijo. Pero estoy seguro del resultado. Elena se pasó una mano nerviosa por el pelo y miró hacia la ventana. Muy bien, dijo al cabo, fría. Haz lo que quieras. Pero tenlo claro, si esto sale a la luz, si empiezan los rumores, si la reputación de la empresa se resiente, yo no voy a arreglarlo. Es tu problema, Constantino. Solo tuyo. Se fue al dormitorio, y el portazo sonó como una sentencia. Constantino se quedó de pie en la cocina, mirando la nada. Esperaba una reacción así. Elena siempre ponía el negocio por encima de todo. Pero aún así le dolía. Le dolía que ni siquiera preguntara cómo se sentía él. Que no le importara qué le estaba pasando por dentro. Fue a su despacho, echó el cerrojo y sacó del cajón fuerte una caja vieja con fotografías. Hacía mucho que no la abría. Fue pasando las fotos, los años de universidad, fiestas, risas, juventud. Y ahí estaba ella. Olaya, delante de la facultad, con un vestido ligero y el pelo suelto. Sonriendo, entornando los ojos por el sol. Él a su lado, abrazándola por los hombros. Recordaba ese día. Fueron de picnic, se tumbaron en la hierba, soñaron con el futuro. Ella decía que quería ser maestra. Él, que construiría el rascacielos más alto de la ciudad. Los dos reían, se besaban, y parecía que tenían toda la vida por delante. Luego todo se vino abajo. Guardó la foto en la caja y la cerró. Mañana volvería al hospital. Hablaría con los médicos, averiguaría qué hacía falta para la operación. Haría todo lo que estuviera en su mano. Porque, si no podía cambiar el pasado, al menos intentaría construir un futuro. Por la mañana se despertó antes del despertador, se vistió y salió sin desayunar. Elena seguía durmiendo, o al menos la puerta del dormitorio estaba cerrada. A Grijalva le mandó un correo para posponer la reunión a la tarde. En el hospital lo recibió una enfermera mayor. ¿Viene a ver a Altamira? Preguntó. Pase, está en la habitación. Pero no se quede mucho, ¿sí? Necesita reposo. Constantino asintió y se dirigió por el pasillo. Se detuvo ante la puerta 47 y llamó suavemente. Adelante, se oyó la voz de Olaya. Entró. Lía estaba sentada en una silla junto a la cama, sujetando la mano de su madre. Al verlo, se levantó de un salto y su rostro se iluminó. «Ha venido», exclamó. «Te lo prometí», respondió Constantino, y por primera vez en muchos años sintió que su palabra tenía peso. Olaya lo miró. Su cara seguía pálida, pero en sus ojos había algo nuevo, no rabia, más bien cautela mezclada con curiosidad. «Lía, baja a la cafetería y tráeme un té, por favor», le pidió. «Anda». La niña asintió a regañadientes y salió. Constantino se quedó a solas con Olaya. Se acercó a la cama y se sentó en la silla libre. «He hablado con el jefe de servicio», empezó. «Tu diagnóstico es serio, pero la operación puede ayudarte. Hay una clínica, de las mejores del país, especializada en estos casos. Ya he contactado con el cirujano principal, puede operarte pasado mañana». Olaya lo observaba en silencio, estudiando sus facciones. «¿Por qué haces esto?», preguntó al fin.
¿Para qué? Porque es culpa mía, respondió él, sin rodeos. Porque debería haber estado a tu lado. Porque Lía es mi hija y tú fuiste mi amor. El único de verdad. Olaya apartó la mirada. No digas cosas bonitas, Costa. Ha pasado mucho tiempo. Somos otras personas. Lo sé, dijo él. Pero eso no cambia lo que siento. Ni lo que quiero reparar. Ella calló mucho rato. Luego asintió despacio. Está bien. Si tanto insistes, aceptaré la operación. Pero solo por Lía. No por mí. No por ti. Por ella, repitió Constantino. Me basta con eso. Cuando Lía volvió con el té, ya estaban hablando de detalles, cuando trasladara a Olaya a la clínica, que había que llevar. La niña escuchaba sin apartar los ojos de Constantino, y en su cara había una gratitud tan grande que él se sentía incómodo. No se la merecía. No se merecía nada más que desprecio. Pero, si le daban una oportunidad, no pensaba desperdiciarla. Al salir del hospital, Constantino casi chocó con un chico. En la entrada, apoyado en la pared, estaba el mismo chaval sin hogar que el día anterior había pateado el cubo de Lía. Arturo. Tenía un aspecto agotado, la cara sucia, la ropa harapienta. Al ver a Constantino, dio un respingo, como si quisiera huir, pero se contuvo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Constantino, deteniéndose delante de él. Arturo clavó la vista en el suelo, avergonzado. Quería pedirle perdón a la cría, murmuró. No tenía que haberle gritado. Solo que estoy harto de todo. Constantino lo examinó mejor. Delgado, con un moratón bajo el ojo, los labios partidos por el frío. ¿13? ¿14 años? Un niño que ya había visto tanta mierda que odiaba el mundo entero. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó. Arturo levantó la cabeza, desconfiado. ¿Y qué más da? Respóndeme. El chico se encogió de hombros. Anteayer. Encontré una pizza en la basura. Aún estaba bien. Constantino hizo una mueca. Sacó la cartera y le tendió unos billetes. Ve a comprarte algo. Comida de verdad, no de la basura. Arturo miró el dinero como si fuera falso. Luego lo tomó despacio y lo apretó en el puño. ¿Por qué?, logró decir. Usted ni me conoce. Porque yo fui como tú, respondió Constantino. Enfadado, con hambre, abandonado. Y no quiero que repitas mis errores. Era cierto. De niño, Constantino había crecido en una familia destrozada, un padre alcohólico, una madre que se marchó cuando él tenía 8 años. Sobrevivía como podía, robaba comida en tiendas, dormía en casas de amigos. Luego se agarró como pudo a la universidad y empezó a levantar su vida. Pero los recuerdos seguían ahí. Arturo tragó saliva y asintió. Gracias, roncó, y se alejó rápido. Constantino lo siguió con la mirada, y una idea empezó a tomar forma. Ese chico no podía perderse. No debía quedarse en la calle hasta convertirse en delincuente o aparecer muerto en un callejón. Tal vez también podría ayudarle. Esa noche, después de reunirse con Grijalva, Constantino volvió a casa y encontró a Elena en el salón. Estaba en el sofá revisando unos documentos. Al verlo, dejó los papeles a un lado. Tenemos que hablar, dijo. Constantino se quitó la chaqueta y se sentó en un sillón frente a ella. Te escucho. Elena lo miró atentamente. He hecho averiguaciones sobre esa tal Olaya Altamira. Maestra de primaria, vive de alquiler, cobra una miseria. Sin propiedades, sin ahorros. Y, de repente, apareces tú. Muy oportuno, ¿verdad? Constantino frunció el ceño. ¿Qué insinúas? Que es la típica extorsión, respondió Elena, helada. Ha esperado a que fueras rico para sacar provecho. La hija como carnada, la madre enferma como anzuelo. Y tú has picado como un niño. Te equivocas, dijo Constantino, firme. Olaya no es así. Ni siquiera quería mi ayuda. Claro que no, se burló Elena.
Forma parte del juego. Primero rechazas, para que el otro insista. De manual. Constantino se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban al otro lado del cristal, los escaparates destellaban, los coches se deslizaban por las avenidas. No la conoces, dijo, sin volverse. Y no la juzgues desde tu propio reflejo. Elena se puso de pie de un salto. Sus ojos chispearon. ¿Mi propio reflejo? ¿Qué estás insinuando? Constantino se giró hacia ella. Que solo ves cálculo en la gente. Porque tú misma vives calculando. Nuestro matrimonio es un cálculo. Nuestro negocio es un cálculo. Todo lo que hay entre nosotros es un cálculo. Elena palideció. No te atrevas, susurró. No te atrevas a decirme eso. He invertido mi dinero, mis contactos, mi tiempo en tu empresa. Lo sé, respondió él, con cansancio. Y te lo agradezco. Pero eso no nos convierte en familia, Elena. Solo en socios. Ella guardó silencio, con la herida reflejada en la mirada. ¿Entonces, los eliges a ellos? Preguntó al fin. A esa mujer y a su hija. ¿En lugar de mí? Constantino dudó. ¿Elegía? No. Solo intentaba reparar algo que había destrozado años atrás. Pero Elena no lo entendería. No estoy eligiendo, dijo. Solo intento ser una persona decente. Intenta entenderlo. Elena rió con amargura. Entender. Muy bien, Costa. Ya lo he entendido. Haz lo que quieras. Pero cuando todo esto acabe en desastre, no vengas a pedirme ayuda. Abandonó la habitación y Constantino se quedó solo. Volvió a sentarse en el sillón y cerró los ojos. Dentro de él hervía algo pesado, confuso. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Solo sabía una cosa, no podía seguir de brazos cruzados mientras su hija sufría. En otra parte de la ciudad, en el aparcamiento frío del centro comercial, Arturo terminaba una hamburguesa recién comprada y pensaba en aquel hombre raro del abrigo caro. En que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había tratado como a un ser humano. Y en que, quizá, no todos los adultos eran una completa basura. El traslado de Olaya a la clínica privada se realizó al día siguiente. Constantino lo organizó todo con tanta rapidez que la propia Olaya no tuvo tiempo de oponerse. Llegó una ambulancia especial, la pasaron con cuidado a la camilla y, una hora después, ya descansaba en una habitación luminosa con vistas a un parque. Lía no se separaba de su madre, agarrada a su mano, observándolo todo con los ojos muy abiertos. El cirujano principal, Íñigo Cordero, examinó a Olaya y programó la operación para pasado mañana. El pronóstico era prudente, pero optimista, las probabilidades de éxito eran altas, aunque la rehabilitación sería larga. Todo va a salir bien, dijo Constantino cuando quedaron los tres solos en la habitación. Confía en mí. Olaya guardó silencio, mirando por la ventana. Lía se acurrucó contra ella, apoyando la cara en su hombro. Constantino permaneció de pie junto a la puerta, sin saber si quedarse o marcharse. Al final, Olaya lo miró. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Eran las primeras palabras de agradecimiento que le dirigía. Algo se cerró dentro de él. No tienes que dármelas, respondió. Es lo mínimo que puedo hacer. Al salir de la clínica, Constantino se topó con una sorpresa. Junto a la entrada, apoyado en un farol, estaba Arturo. Se veía un poco mejor que 2 días antes, la cara limpia, la ropa aún andrajosa, pero menos sucia. Al ver a Constantino, se irguió. Otra vez tú, dijo Constantino, deteniéndose frente a él. ¿Qué necesitas? Arturo se balanceó de un pie al otro, con las manos hundidas en los bolsillos. Quería decirle algo a la chica. Que lo siento. Por gritarle. Por el cubo. Constantino arqueó una ceja. ¿Cómo encontraste este sitio? El chico bajó la cabeza. En el hospital me lo dijeron. ¿Me odia? Seguro que sí. No seguro, sino exacto, asintió Constantino. Pero si quieres arreglarlo, hay que intentarlo.
Ven, te llevo. Arturo dio un paso atrás. No, no estoy preparado. Estés preparado o no, da igual, cortó Constantino. Importan los actos, no la preparación. Vamos. Se dio la vuelta y entró de nuevo en la clínica. Arturo se quedó unos segundos inmóvil, luego lo siguió a regañadientes. En la habitación, Lía estaba sentada al borde de la cama de su madre, contándole algo. Al ver a Constantino, saltó del asiento, pero al descubrir a Arturo tras él, su rostro se endureció. ¿Y este qué hace aquí?, preguntó con abierta hostilidad. Arturo se quedó clavado en el umbral. Es Arturo, lo presentó Constantino. Quiere hablar contigo. Lía frunció el ceño. No quiero hablar con él. Que se vaya. Lía, intervino suavemente Olaya. Escúchalo. Todos merecen una segunda oportunidad. La niña apretó los labios, pero asintió. Arturo dio un par de pasos tímidos hacia adentro. Yo lo siento, murmuró, mirando al suelo. Por gritarte. Por patear tu cubo. Fue una basura lo que hice. Es solo que estoy enfadado siempre. Con todos. Porque todo me supera. Pero tú no tienes la culpa. Perdón. Se hizo el silencio. Lía lo observaba con una mirada profunda, calculadora. Constantino veía cómo en ella luchaban la rabia y quizá algo de compasión. ¿Por qué estás enfadado?, preguntó al fin. Arturo se encogió de hombros. Porque vivo en la calle. Porque mis padres me dejaron cuando tenía 7 años. Porque en el centro de acogida me pegaban y me escapé. Porque el mundo es una mierda. Lía frunció el ceño. No digas eso. El mundo no es una mierda. Hay gente buena. Ese señor, por ejemplo, señaló a Constantino. Él nos ayudó. Arturo alzó la vista hacia Constantino y en sus ojos parpadeó un destello extraño. Sí. Ayudó. Y mañana se olvidará y todo volverá a lo de siempre. No, dijo Constantino, firme. No me olvidaré. Y nada volverá a lo de antes. Te lo prometo. Arturo resopló, pero sin la rabia de antes, era más bien una incredulidad cansada. Ya veremos. Al salir de la habitación, Constantino lo detuvo por el hombro. ¿Dónde duermes? En el aparcamiento del centro comercial, gruñó el chico. Está caliente. A veces en Portales. ¿Tienes documentos? Tenía. Los perdí. Constantino reflexionó unos segundos. La idea que llevaba rondándole desde hacía días se hacía más clara. Escucha, le dijo. Puedo ayudarte a recuperarlos. A buscar una familia de acogida o, al menos, un centro decente. ¿No quieres dejar de vivir en la calle? Arturo intentó soltarse, pero Constantino lo sujetó. No quiero volver a un centro. Explotó. Es peor que la calle. Los niños son crueles, los educadores gritan, la comida es basura. No en todos, respondió Constantino. Hay lugares buenos. Voy a encontrar uno. ¿Confías en mí? Arturo lo miró entre ceño y desconfianza. ¿Por qué hace usted esto? ¿Por qué le importa? Porque yo estuve en tu lugar, dijo Constantino. Y sé lo que es sentir que no le importas a nadie. Pero sí importas. Créeme. El chico guardó silencio un largo rato. Luego asintió levemente. Vale. Intentaré creerte. Pero si me fallas no volveré a confiar en nadie. Nunca. No voy a fallarte, prometió Constantino. Intercambiaron números. Arturo tenía un móvil viejo de botones, robado hacía años en una estación. Constantino guardó el contacto y prometió llamarlo en un par de días, cuando averiguara cómo tramitar los papeles. Esa noche, en casa, el ambiente estaba helado. Elena estaba en el salón con otra copa de vino, pasando la pantalla del móvil. Ni levantó la cabeza cuando él entró. Hola, intentó Constantino. Silencio. Lena, ya basta. Somos adultos. Ella dejó el teléfono y lo miró sin emoción. Los adultos no corren detrás de fantasmas del pasado, Costa. Los adultos piensan en las consecuencias. Estoy pensando, respondió él, quitándose la chaqueta.
Solo que tú y yo tenemos prioridades distintas. Elena soltó una risa amarga. ¿Prioridades sabes qué he sabido hoy? Uno de nuestros socios ha oído que tienes problemas familiares. Los rumores vuelan, Constantino. Pronto todos hablarán de tu hija ilegítima. Él frunció el ceño. ¿Cómo han salido esos rumores? No se lo he dicho a nadie. ¿Y yo qué sé? Encogió los hombros Elena. Tal vez alguien en la clínica habló. Tal vez los periodistas olieron algo. En cualquier caso, es un problema. Constantino se dejó caer en un sillón, agotado. Que hablen. No pienso esconder a Lía. Es mi hija. Elena dejó la copa y se levantó. Ni siquiera la conoces, Costa. La niña ha vivido 10 años sin ti, y perfectamente. ¿Por qué te metes ahora? ¿Por culpa? Ridículo. Por responsabilidad, corrigió él. Y por querer reparar un error. Los errores no se reparan, dijo Elena, helada. Solo se repiten. O se empeoran. Se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos. La operación de Olaya tuvo lugar 2 días después. Constantino y Lía esperaban en el pasillo de la clínica, en sillas duras, tensos. La niña movía las piernas nerviosamente, se levantaba, se sentaba otra vez. Constantino intentaba tranquilizarla, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. La intervención duró 6 horas. 6 horas interminables en las que Constantino tomó 10 cafés de máquina, revisó el móvil 20 veces y otras 100 pensó que, si algo salía mal, él no lo soportaría. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió y salió Cordero. Su rostro estaba cansado, pero satisfecho. Todo ha salido bien, anunció. Lía exhaló como si hubiese estado conteniendo el aire durante todo ese tiempo. Se lanzó a los brazos de Constantino, llorando. Él la abrazó, acariciándole el pelo, conteniendo su propio llanto. Gracias, sollozaba la niña. Gracias, tío Costa. Gracias. No me las des a mí, dijo él, con la voz quebrada. A los médicos. Y a tu mamá. Ha luchado. Trasladaron a Olaya a reanimación, solo podrían verla al día siguiente. Constantino llevó a Lía a casa, a su piso alquilado en las afueras. El apartamento era pequeño, viejo, con papel pintado desgastado y un suelo que crujía. Pero limpio, cálido. En las paredes colgaban dibujos de Lía, y las estanterías estaban llenas de libros. En la mesilla junto a la cama, Constantino vio la fotografía. Él y Olaya, jóvenes, felices. Enmarcada. La tomó entre las manos y la observó un buen rato. Lía estaba en la puerta, mirándolo. Mamá decía que usted era una buena persona, susurró. Que la vida simplemente lo separó. Constantino devolvió la foto a su sitio. Tu madre es buena, respondió. Demasiado buena. Yo no fui una buena persona. Fui un cobarde. Pero ahora ha vuelto, replicó Lía. Eso significa que está cambiando. Él se volvió hacia ella. Lía, quiero que sepas algo. Soy tu padre. Y no volveré a irme. Nunca. Aunque tu madre no me perdone. Aunque tú misma un día quieras que me vaya. Voy a estar cerca. ¿Lo entiendes? La niña asintió, las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Lo abrazó con fuerza. Siempre quise tener un papá, susurró. Siempre. Constantino la abrazó también. Comprendió entonces que aquello era lo más importante que le había sucedido jamás. No el éxito, no el dinero. Aquella niña que lo llamaba papá. Al día siguiente, Olaya despertó tras la operación. Constantino la visitó con un ramo de rosas blancas, las que solían gustarle. Estaba pálida, débil, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Cordero dice que todo salió bien, dijo. Voy a vivir. Claro que vas a vivir, respondió él, seguro. Te recuperarás. Volverás a trabajar. Y vivirás feliz muchos años. Olaya sonrió débilmente. Siempre fuiste optimista. Incluso sin razones.
Él se sentó a su lado y tomó su mano. Oya, sé que no podemos recuperar el pasado. ¿Pero puedo ser parte de vuestra vida? De la tuya y la de Lía. No pido perdón ni amor. Solo quiero estar. Como padre. Como amigo. Olaya lo miró largamente. Luego apretó su mano. Ya formas parte, Costa. Desde que apareciste en el hospital. Solo no lo destroces otra vez. Te lo pido. Por Lía. No lo haré, juró él. Se quedaron así mucho tiempo, tomados de la mano. Constantino sintió como dentro de él algo cambiaba. Como si la costra de hielo que lo había protegido durante años empezara a derretirse. Y, en otra parte de la ciudad, sentado en los escalones de un paso subterráneo, Arturo miraba la pantalla de su viejo móvil. En ella brillaba el número de Constantino. Todavía no había decidido si llamar o no. No sabía si debía creer. Pero, por primera vez en muchos años, sentía un calorcito en el pecho. Una esperanza diminuta. Frágil. Pero viva. Había pasado una semana desde la operación. Olaya mejoraba despacio, pero con firmeza. Los médicos estaban satisfechos con los resultados, e Íñigo Cordero prometía que, en un mes, podría volver a casa. Constantino las visitaba cada día, llevaba a Lía libros de texto para que no se atrasara con el colegio y a Olaya, novelas y fruta. Poco a poco entre los tres se tejía un lazo frágil, como un puente hecho de hilos muy finos. Pero en casa todo iba a peor. Elena casi no hablaba con Constantino. Se comunicaban solo por asuntos de la empresa, breve y seco. Ella salía temprano por la mañana, volvía tarde por la noche y se encerraba en el dormitorio. Constantino dormía en la habitación de invitados. Su piso se había convertido en una especie de oficina donde dos empleados cumplen sus funciones sin cruzarse. Una noche, mientras Constantino estaba en el despacho revisando documentos de un nuevo proyecto, llamaron a la puerta. Alzó la vista, en el umbral estaba Elena con una carpeta en la mano. Su rostro era inescrutable. Tenemos un problema, dijo, entrando y cerrando la puerta. Constantino dejó los papeles a un lado. ¿Qué clase de problema? Elena arrojó la carpeta sobre la mesa. Él la abrió, dentro había impresos de artículos de internet y varias fotos. En una de ellas salía él, saliendo de la clínica junto a Lía. El titular decía, promotor inmobiliario de renombre ocultaba a su hija ilegítima. ¿De dónde ha salido esto? Preguntó Constantino, sintiendo cómo la rabia le subía desde el estómago. De la prensa amarilla, respondió Elena. Alguien ha filtrado la información. Y ahora lo están comentando en todas partes. Nuestros socios llaman, preguntan. Grijalva insinuó que sus inversores dudan de tu integridad. Constantino lanzó la carpeta de nuevo a la mesa. ¿Qué integridad, por Dios? He reconocido a mi hija. Estoy ayudando a ella y a su madre. ¿Dónde está el problema? El problema es que abandonaste a una mujer embarazada hace 11 años, contestó Elena, gélida. Y eso te deja en mal lugar. A la gente no le gustan los hipócritas, Costa. Y ahora mismo pareces exactamente eso, el hombre que hizo una canallada y luego intenta limpiar su conciencia con dinero. No estoy comprando nada. Rugió Constantino, poniéndose en pie. Estoy corrigiendo un error. ¿Y no es lo mismo? Replicó Elena. ¿De verdad crees que tu hija va a olvidar que estuviste ausente 10 años? ¿Que su madre va a perdonar la traición? El dinero no borra el pasado. Constantino calló. Quería decir algo, discutir, pero las palabras se le atragantaban. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón en una cosa, no podía cambiar lo que había ocurrido. Solo seguir adelante. ¿Qué propones? Preguntó al fin, agotado. Elena sacó un pendrive del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Nuestro responsable de comunicación ha preparado un comunicado. Reconoces que tienes una hija, explicas la situación, pides perdón a tu antigua novia. Bonito, emotivo, con lágrima incluida. A la gente le encantan las historias de arrepentimiento. Suavizará las cosas.
Constantino cogió la memoria, la hizo girar entre los dedos. ¿Y si no quiero hacer declaraciones? ¿Si no quiero convertir mi vida personal en un espectáculo? Entonces prepárate para las consecuencias, cortó Elena. La reputación es frágil, Costa. Un solo escándalo puede destruir lo que has construido durante años. Piensa en la empresa. En los empleados. En los contratos. Salió del despacho, dejándolo solo con el pendrive y un peso en el pecho. Constantino se quedó mucho rato mirando al vacío. Luego tiró la memoria a la papelera. No iba a hacer ningún comunicado. No iba a convertir a Olaya y a Lía en parte de una campaña de imagen. Que dijeran lo que quisieran. Al día siguiente llamó a Arturo. Su voz sonaba tensa. Oiga, necesito verlo. Es urgente. ¿Qué ha pasado? Preguntó Constantino, alarmado. Por teléfono no. Venga al centro comercial. Le espero en el aparcamiento. Constantino lo dejó todo y se fue. Encontró a Arturo junto a unos contenedores de basura. El chico estaba nervioso, se encogía de hombros, miraba a todas partes. Habla, dijo Constantino, acercándose. Arturo volvió a asegurarse de que nadie los escuchaba y empezó a hablar deprisa, atropellado. Ayer estuve en unos almacenes, cerca de la estación vieja. A veces encuentro comida o cosas allí. Y vi cómo sacaban cajas de uno de los edificios. Cajas de medicamentos. Las cargaban en una furgoneta sin logos ni nada. Constantino frunció el ceño. ¿Y qué? Puede ser un reparto normal. No lo parecía, negó Arturo. Lo hacían de noche, a escondidas. Y uno de los tíos decía por teléfono que la mercancía va al mercado negro, como siempre. Lo escuché. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Preguntó Constantino. Arturo dudó un instante y soltó. Porque en las cajas ponía Fundación de Ayuda a la Infancia Fénix. Me acordé porque hace poco vi un anuncio de esa fundación en la tele, en un bar. Piden dinero para tratar a niños enfermos. Y las medicinas que deberían ser para los críos, alguien se las roba y las vende. Constantino sintió un nudo en el estómago. La Fundación de Ayuda a Niños. La conocía. Su empresa había hecho donaciones varias veces. Si Arturo tenía razón, si alguien estaba robando esos medicamentos, ¿puedes enseñarme el sitio? Preguntó. Arturo asintió. Puedo. Pero es peligroso. Si nos ven, pueden pegarnos. O algo peor. Iré con seguridad, aseguró Constantino. Tú solo nos indicas el lugar y te quedas aparte. ¿Trato hecho? El chico aceptó. Esa misma noche, Constantino fue con 2 guardaespaldas y Arturo a los almacenes de la antigua estación. El lugar estaba medio abandonado y oscuro, edificios medio derruidos, ventanas rotas, basura por todas partes. Arturo los guió hasta uno de los almacenes y señaló una puerta con un candado. Aquí. Ayer sacaban las cajas de dentro. Constantino se acercó, intentó mirar por la ventana, pero los cristales estaban tapados con tablones. Uno de los guardias, un ex policía llamado Víctor, rodeó el edificio y volvió. Hay una entrada trasera. El candado está roto. Podemos entrar. Se colaron dentro. El almacén estaba casi vacío, pero en una esquina se apilaban cajas. Constantino se acercó a una, comprobó la etiqueta, efectivamente, llevaba el logo de la fundación. Dentro, medicamentos, fármacos importados y caros. Grábalo todo, ordenó a Víctor. Las cajas, el logo, lo que hay dentro. Víctor sacó el móvil y empezó a grabar video. Constantino también tomó varias fotos. Entonces oyeron el ruido de un motor, un vehículo se acercaba. Nos vamos, dijo Constantino en voz baja. Ya. Salieron por la puerta trasera y se escondieron detrás de otro edificio. Una furgoneta se detuvo junto al almacén. Bajaron 3 hombres, abrieron y empezaron a cargar las cajas. Constantino reconoció a uno de ellos, Samuel San Millán, el hombre que dirigía la fundación benéfica. Calvo, corpulento, con una sonrisa prepotente.
Joder, murmuró Constantino. Está metido hasta el cuello. Esperaron a que la furgoneta se marchara y regresaron al coche. Arturo estaba en el asiento del copiloto, golpeando nervioso el salpicadero con los dedos. ¿Y bien? ¿Han visto algo?, preguntó. Y tanto, respondió Constantino, sombrío. Tenías razón. Alguien está robando los medicamentos. Y ya sé quién. Al día siguiente, Constantino se reunió con su abogado, le enseñó los vídeos y las fotos. El abogado revisó el material y confirmó que bastaba para presentar una denuncia. Pero lo advirtió. San Millán está conectado con gente poderosa. Si se enfrenta a él, prepárese para una guerra sucia. Intentará desacreditarlo, difamarlo. Puede que use sus problemas personales en su contra. Mis problemas personales ya son públicos, contestó Constantino, seco. Que lo intente. Entregó las pruebas a la policía y a la fiscalía. Se inició una investigación. 2 días después, estalló un nuevo escándalo. En Internet empezaron a aparecer artículos acusando a Olaya de estafadora. Supuestamente, había buscado exprofeso a Constantino para sacarle dinero. Su enfermedad, decían, era un montaje, la operación, una farsa. La fuente era anónima, pero Constantino supo enseguida de dónde venía el ataque. Irrumpió en casa, encontró a Elena en el salón. ¿Has sido tú?, bramó, lanzando a la mesa una copia impresa de uno de los artículos. ¿Tú encargaste esta basura? Elena alzó la mirada, ni rastro de culpa en su expresión. Estoy protegiendo nuestros intereses, contestó, tranquila. Tú estás ciego con tu caridad, Costa. Yo veo la realidad. Esa mujer te está utilizando. No me utiliza, gritó Constantino. No entiendes nada. Olaya ni siquiera quería mi ayuda. Yo insistí. Claro que insististe, rió Elena con desprecio. Porque ella sabe manipular tu culpa. Manual básico. ¿De verdad no lo ves? Constantino se acercó hasta quedar frente a ella, mirándola a los ojos. Lo que veo es a una persona sin corazón delante de mí. Fría. Calculadora. Y me avergüenza haber pasado tantos años contigo sin darme cuenta. Elena palideció, pero mantuvo el tipo. ¿Sin corazón? Estoy salvando tu reputación, Costa. Tu empresa. Tu futuro. Y tú lo estás tirando todo por la borda por fantasmas del pasado. No son fantasmas, dijo él, agotado. Es mi familia. Mi familia de verdad. Y tú solo eres una socia. Y solo lo has sido siempre. Elena guardó silencio, en sus ojos había una mezcla de dolor y furia. Muy bien, dijo al fin. Si es así, no tenemos nada más de qué hablar. Pediré el divorcio. Y reclamaré mi parte de la empresa. Adelante, respondió Constantino. Quédate con ella. Me da igual. Se dio la vuelta y salió del piso, cerrando la puerta de un portazo. Condujo hacia la clínica apretando el volante, intentando calmarse. No dejaba de pensar en Elena, en el ataque, en que ahora Olaya leería todo aquello y volvería a desconfiar de él. En la clínica lo recibió Lía. Tenía la cara hinchada de llorar. Tito Costa, están diciendo cosas horribles de mamá, sollozaba. Que es una mentirosa. Que se inventó la enfermedad. No es verdad. Constantino se agachó y la abrazó. Lo sé, no es verdad. Y vamos a demostrarlo. Te lo prometo. Entró en la habitación. Olaya estaba tumbada, pálida, con los ojos enrojecidos. Sostenía una tableta, en la pantalla, uno de aquellos artículos. Oya, empezó Constantino. Vete, dijo ella, apagada, sin levantar la cabeza. ¿Qué? ¿Que te vayas? Repitió, más alto, y la voz le tembló. Solo nos has traído problemas. Vivíamos tranquilas, y ahora nos llenan de basura. A Lía la acosan en el colegio, sus compañeros se ríen. Y todo por tu culpa. Constantino se quedó inmóvil. Sus palabras le golpeaban como un martillo. No he sido yo,
logró decir. Ha sido mi mujer. Ella encargó este ataque. Pero voy a arreglarlo, te lo juro. ¿Tu mujer? Olaya lo miró, con un dolor profundo en los ojos. Así que por nuestra culpa tu matrimonio se está desmoronando. Estupendo, Costa. Perfecto. Ahora también puedes culparnos a nosotras. No. Exclamó Constantino. Ese matrimonio estaba roto hace tiempo. Mucho antes de encontraros. Elena y yo nunca fuimos una familia de verdad. Olaya volvió la cara hacia la ventana. Vete, Costa. Por favor. Necesitamos tiempo. Yo necesito pensar. Constantino quiso insistir, pero entendió que, en ese momento, cualquier palabra sobraría. Salió de la habitación, se dejó caer en una silla del pasillo y se tapó la cara con las manos. Todo se derrumbaba. Todo lo que intentaba construir se estaba viniendo abajo. A su lado se sentó Arturo. Constantino no sabía de dónde había salido, pero en ese momento le daba igual. Duro, dijo el chico. Duro, asintió Constantino. ¿Sabe qué aprendí viviendo en la calle? Continuó Arturo. Que lo peor no es el hambre. Ni el frío. Lo peor es cuando dejas de pelear. Cuando te rindes. Ahí sí que estás acabado. Constantino levantó la cabeza y lo miró. Eres demasiado listo para tu edad. Arturo se encogió de hombros. La vida enseña. Así que no se rinda. Siga peleando. Yo le ayudaré en lo que pueda. Constantino esbozó una sonrisa cansada. Gracias, chaval. Se quedaron allí sentados, en el pasillo del hospital, dos personas cansadas y heridas, pero todavía no vencidas. Los días siguientes fueron una auténtica prueba. Constantino iba y venía entre los abogados, la policía y la clínica. La investigación contra San Millán avanzaba con rapidez. La policía encontró nuevas pruebas y detuvo a varios mensajeros que confesaron la reventa de medicamentos. El esquema resultó ser mucho más grande de lo que parecía al principio. Los fármacos comprados con dinero benéfico no llegaban a los niños enfermos, sino que quedaban almacenados en depósitos y se vendían a precio desorbitado a través de farmacias clandestinas. Pero mientras el crimen se destapaba, también crecía el escándalo alrededor del propio Constantino. San Millán contrató a abogados caros y lanzó un contraataque. En la prensa empezaron a aparecer artículos donde afirmaban que Bosques perseguía al director de la fundación por rencor personal, que quería apropiarse de sus bienes. A esto se sumaban las viejas acusaciones contra Olaya, a quien seguían llamando estafadora. Mientras tanto, Elena había presentado la demanda de divorcio y exigido la mitad del negocio. Sus abogados trabajaban con dureza y sin piedad. Constantino sabía que perdería una parte importante de la empresa, pero ya no le importaba. Estaba agotado de aquella guerra fría. Olaya seguía manteniendo la distancia. Permitía que Constantino visitara a Lía, pero ella misma se giraba hacia la pared cuando él entraba en la habitación. La niña se partía por dentro entre su madre y su padre, sin entender por qué los adultos no podían simplemente arreglar las cosas. Una mañana, mientras Constantino estaba en la oficina revisando documentos del divorcio, lo llamó Arturo. Oiga, he averiguado algo más, empezó a decir el chico, rápido. Sobre San Millán. ¿Recuerda a aquel conductor que cargaba las cajas? Lo seguí. Cada día va al mismo edificio en una zona industrial. Creo que es el almacén principal. Y otra cosa, vi que allí llegó su mujer. Constantino se quedó helado. ¿Está seguro? Completamente. La reconocí cuando salieron juntos de casa. Un coche negro, me aprendí la matrícula. Ella se reunió con San Millán. Hablaron unos 20 minutos y luego se fue. Así que Elena no solo había encargado el ataque contra Olaya. Estaba vinculada con San Millán. Incluso podía ser parte del negocio. A Constantino le recorrió un escalofrío. ¿Cuántos años había vivido al lado de aquella mujer sin saber quién era en realidad? Arturo, ¿puedes volver a seguirla? ¿Reunir pruebas? Puedo. Pero necesito una cámara buena.
Con el móvil no sirve. Ven a mi oficina. Te daré lo que haga falta. Una hora después, Arturo estaba sentado en el despacho de Constantino con una cámara profesional y una grabadora. Él le explicó qué debía hacer y le advirtió que fuera prudente. Nada de heroicidades. Si notas peligro, te vas. ¿Entendido? Arturo asintió, guardó el equipo en su vieja mochila y salió. Constantino se quedó solo, tamborileando los dedos sobre la mesa. No podía creer que Elena hubiera llegado tan lejos como para colaborar con criminales. Pero allí estaban los hechos. Por la tarde fue a la clínica. Olaya ya podía ponerse en pie, caminaba por el pasillo recuperando fuerzas. Los médicos decían que en una semana la darían de alta. Constantino la encontró en el vestíbulo, sentada en un sofá junto a la ventana, con un libro en las manos y envuelta en una bata. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Olaya levantó la vista, dudó un momento y al final asintió. Constantino se sentó a cierta distancia. Quiero que lo sepas, comenzó él, las difamaciones contra ti las encargó Elena. Intentó asustarme, obligarme a alejarme de ti y de Lía. Pero no me voy a alejar. Jamás. Olaya cerró el libro y lo dejó sobre las rodillas. Costa, estás destruyendo tu vida, dijo ella. Estás perdiendo tu empresa, tu matrimonio, tu reputación. ¿Y por qué? ¿Por una hija a la que no conociste en 10 años? ¿Por una mujer que dejó de amarte hace mucho? Por intentar ser una persona decente, respondió él simplemente. He pasado la vida persiguiendo éxito, dinero. Pensando que eso era la felicidad. Pero resulta que la felicidad es otra cosa. Es cuando tu hija te abraza y te llama papá. Es poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Ella lo observó largo rato. En sus ojos había algo difícil de definir. Has cambiado, dijo por fin. Eres distinto. No te pareces a aquel chico que yo conocí. La gente cambia, admitió Constantino. No siempre para bien, pero yo intento hacerlo. Y te doy mi palabra. Ella suspiró. No sé, Costa. No sé si podré volver a confiar en ti. Me dolió demasiado. Viví con ese dolor durante muchos años. Lo sé, respondió él. No te pido que me perdones ya. Solo que me dejes demostrar que no soy el mismo de antes. Olaya lo miró de nuevo y luego asintió lentamente. Bien. Un intento. Pero si vuelves a desaparecer, si vuelves a dejar a Lía tirada, no te perdonaré jamás. ¿Oíste? Nunca. No voy a desaparecer, prometió Constantino. Te lo juro. Al día siguiente, Arturo regresó con un video. En él, se veía a Elena reuniéndose con San Millán en aquel almacén de la zona industrial. Hablaban, no había sonido, pero los gestos lo decían todo. San Millán le entregaba un sobre, ella lo abría, contaba el contenido, asentía. Un trato. Constantino entregó la grabación a su abogado y al investigador asignado al caso. 2 días después, llegó la redada. La policía detuvo a San Millán y a varios cómplices. Y también citó a Elena a declarar. Al enterarse, Constantino sintió un vacío extraño. Ni satisfacción ni venganza. Solo vacío. La mujer con la que había compartido 8 años resultaba ser una delincuente. Había robado medicamentos destinados a niños enfermos para llenarse los bolsillos. Y él no lo había visto porque estaba ciego. Elena intentó defenderse, contrató a los mejores abogados, pero las pruebas eran abrumadoras. Fue acusada de complicidad en fraude y sustracción de bienes. El escándalo fue tan grande que todas las antiguas publicaciones sobre Constantino quedaron en segundo plano. La prensa ya no hablaba de su hija ilegítima, sino de las conexiones criminales de su esposa. Una semana después dieron de alta a Olaya. Constantino llegó con Lía a recogerla. La niña estaba eufórica, abrazaba a su madre sin parar. Volvieron a su piso humilde en las afueras. ¿Quieres quedarte a tomar un té?, preguntó Olaya, con cierta timidez. Constantino asintió.
Entraron, y él sintió otra vez la calidez de aquel pequeño mundo acogedor. Olaya preparó té y sacó galletas. Lía contaba sobre la escuela, sobre cómo sus compañeros dejaron de molestarla cuando se supo la verdad sobre San Millán. Dicen que el tío Costa es un héroe, decía emocionada. Salió hasta en las noticias. Olaya sonrió suavemente y miró a Constantino. ¿Un héroe, eh? Solo hice lo que debía, respondió él, algo incómodo. Cuando Lía se fue a hacer los deberes, quedaron solos en la cocina. Olaya servía té, las manos le temblaban un poco, todavía estaba débil. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por la operación, por cuidarnos, por no marcharte cuando todo se torció. Constantino negó con la cabeza. Soy yo quien debe dar las gracias. Por dejarme volver. Por permitirme conocer a mi hija. Olaya se sentó frente a él. Sabes, he estado muchos años enfadada contigo. Mucho tiempo imaginando qué te diría si volvías. Pero cuando apareciste, todas esas palabras se esfumaron. Solo quedó el dolor. Y el miedo. ¿Miedo a qué? Preguntó él. A que te vuelvas a ir. A que Lía se encariñe contigo y luego la dejes. Y le duela aún más que a mí. Constantino extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. No me iré, Oya. Estoy aquí. Y estaré aquí el tiempo que haga falta. Toda la vida, si es necesario. Ella no retiró la mano. Solo la miró, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Un mes después, la vida había empezado a ordenarse. El divorcio con Elena se resolvió, ella recibió su parte de la empresa y desapareció, a la espera de juicio. San Millán y sus cómplices fueron condenados a penas reales. El caso tuvo una enorme repercusión, y la opinión pública se puso del lado de Constantino. Su reputación no solo se recuperó, sino que se fortaleció, ahora le consideraban un hombre íntegro que no temió enfrentarse a la corrupción. Constantino reconoció oficialmente la paternidad de Lía. La niña iba feliz por la vida, contándole a todo el mundo que ya tenía papá. Él la visitaba cada día, la ayudaba con los deberes, la llevaba al parque, al cine. Poco a poco estaban convirtiéndose en una verdadera familia. Y Constantino no se olvidó de Arturo. Lo ayudó a recuperar sus documentos y encontró una familia de acogida, una pareja de mediana edad que vivía en una casa pequeña fuera de la ciudad, criaba perros y trabajaba la madera. Arturo al principio se resistía, respondía mal pero terminó por ablandarse. Por primera vez en muchos años tenía un hogar. Una tarde, cuando Constantino llevó a Arturo a visitar a Lía, todos cenaron juntos, Olaya, Constantino, la niña y el chico. Comieron pizza, se rieron, contaron historias. Lía y Arturo ya no discutían, al contrario, se habían hecho amigos. ¿Sabes en qué estuve pensando? Dijo Arturo, con un trozo de pizza en la mano. Que sí existen los milagros. Lía bufó. Si tú decías que no existían. Pues me equivoqué, admitió él, encogiéndose de hombros. Sí que existen. Solo que no siempre son como uno espera. Después de cenar, Constantino se quedó a ayudar a Olaya con los platos. Estaban en la cocina, lavando y secando, cuando ella preguntó, ¿eres feliz ahora? Constantino pensó un segundo. La verdad sí. Por primera vez en muchos años. No por el dinero ni por el éxito. Sino por vosotros. Tú, Lía, incluso ese gruñón de Arturo. Vosotros sois mi familia. Olaya sonrió, una sonrisa sincera, cálida. Entonces bienvenido a casa, Costa. Él la abrazó con cuidado, temiendo romper la delicadeza del momento. Ella respondió al abrazo, apoyándose en él, no era pasión, ni un amor arrebatado, era aceptación. Perdón. Una ternura tranquila. En el dormitorio de Olaya ya no estaba la vieja foto universitaria. En su lugar colgaba una nueva, Constantino, Olaya, Lía y un Arturo tímido con una sonrisa torcida. Todos juntos, todos felices. La frase "los milagros no existen" había sido un error. Los milagros sí existen.
A veces hay que crearlos a pulso, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias. Y entonces, hasta la historia más perdida puede tener una oportunidad de un final feliz.